es otro de los productos multirriesgo, ¿vale? Y directamente relacionado con el producto de hogar, ¿vale? No voy a explicar el producto de comunidades como no expliqué el otro día el producto de hogar, porque ya hay en el apartado de formación algún vídeo, creo que en 2 jornadas, si no recuerdo mal también, donde explico o comento las coberturas de un producto, de un seguro de comunidad o de un producto de comunidades, cobertura más o menos por cobertura, ¿no? Entonces, en ese apartado de formación lo tenéis a vuestra disposición para que lo veáis y lógicamente lo debéis ver pues para conocer las particularidades que tiene el producto de comunidades con respecto a los demás, ¿no? Tiene mucho que ver con el producto de hogar, repito. Hay un montón de coberturas que se repiten en comunidades que están en el producto de hogar y luego, lógicamente, hay coberturas que son específicas del producto de comunidades que no vais a encontrar en el producto de hogar. Pero igual que os dije el otro día que el producto de hogar, conocerlo bien, os sirve para conocer la definición general de la mayoría de las coberturas que vais a ver repetidas en todos los multirriesgos. En este caso es de cajón, ¿vale? Porque, a ver, una comunidad no deja de ser un hogar a lo grande, ¿vale? Es decir, es lo que os decía el otro día, cuando hablamos de la definición de incendio, la definición de incendio en una póliza de comunidad es exactamente igual que en la póliza de hogar. La diferencia está en que en una póliza de hogar nos estaremos refiriendo al riesgo que estamos asegurando, que será la vivienda en cuestión, y en el edificio o en las instalaciones comunitarias nos estaremos refiriendo a esas instalaciones y a ese edificio o ese conjunto de edificios que estamos asegurando, ¿vale? Pero la definición de incendio, explosión y caída del rayo es la misma. Igual que los daños, la extensión de garantía, lluvia, viento, pedrisco, nieve, el tema de bomberos, o sea, hay roturas, o sea, hay cantidad de coberturas que son las definiciones prácticamente calcadas. Lo único que tenemos que llevarlas al riesgo que estamos cubriendo, ¿no? Y luego hay coberturas específicas, ¿no? Cuando nos vamos a los daños por agua, pues indudablemente está claro que en una cobertura de daños por agua de una vivienda está claro que daños por agua estamos cubriendo, ¿no? Las instalaciones propias de agua de la vivienda, ¿no? Las propias instalaciones que dan servicio a ese asegurado y a ese riesgo que estamos asegurando. Cuando estamos cubriendo en una póliza de comunidad de daños por agua, en la mayoría de las ocasiones nos estaremos refiriendo a daños por agua comunitarios, estaremos cubriendo las tuberías generales del edificio. En algunas ocasiones os vais a encontrar con pólizas que cubren daños por agua comunitarios y daños por agua privativos, es decir, cubren todas las tuberías del edificio o del conjunto de los edificios. Es decir, estaríamos cubriendo tanto las tuberías generales como las individuales de las viviendas, ¿no? Eso lo vais a encontrar muy pocas veces, ¿vale? Normalmente las pólizas de comunidad lo que busca, lógicamente, la comunidad de vecinos es asegurar lo común, lo general. Lo individual, lo particular, lógicamente la mayoría de los vecinos o propietarios de esa vivienda entienden que cada uno se tiene que cubrir lo suyo, ¿vale? Ahora bien, ¿os podéis encontrar con comunidades que tienen todas las tuberías aseguradas, particulares y generales? Sí, por eso os digo que es fundamental siempre, en cualquier seguro que os encontréis, y en este no os diría yo que es obligatorio, es que depende radicalmente, hay un porcentaje que recae en la contratación de que vayáis a hacer la póliza, de que no la vayáis a hacer, el que tengáis la póliza de la comunidad o no la tengáis. Porque la póliza de comunidad es una póliza compleja que a veces no está demasiado bien hecha, es decir, a veces el cliente no la tiene demasiado bien contratada, o por decirlo en Román Paladino, lo tiene mal. Claro, si no tenemos la póliza, pues nosotros vamos a hacer las cosas bien y a lo mejor el paisano que lo va a comparar con algo que está mal, con lo cual ya tenemos un problema. Entonces tenemos que tener la póliza siempre, de cualquier seguro que vayamos a mirar, no podemos aconsejar a un cliente sobre algo que ya tiene contratado sin tener delante lo que tiene contratado, es que es lógico, ¿de acuerdo? Y olvidaros de los clientes que nos quieren facilitar las pólizas. El señor que no nos quiera facilitar el trabajo, esto es como cuando vas a un médico y tú le dices, y el médico te pregunta, oiga, ¿y a usted qué le duele? Y le puedes contestar al médico, coño, es usted el médico, averígüelo. Pues hombre, no. El médico es médico, adivino no. ¿De acuerdo? Entonces,
Si el cliente que no nos quiera facilitar su póliza, oye, estupendo, mire, aquí tiene usted mi tarjeta, cuando cambie de opinión me llama y te vas a otro que te facilite las cosas y te facilite el trabajo y puedas hacer un buen trabajo con ese cliente. De la otra manera es perder el tiempo y hacer el canelo, no vais a adelantar nada, porque no vamos a saber qué es lo que tiene contratado. Entonces, en las pólizas de comunidades, que repito, no es raro encontrarte pólizas que no están bien aseguradas o que no están bien descritas o lo que sea, es fundamental tener la póliza. Entonces, cuando veáis esa póliza, os vais a encontrar la mayoría de las veces con coberturas de tuberías generales solo. Daños por agua en tuberías generales y RC también. Cuando os encontréis con daños por agua privativos, pues lógicamente al cliente hay que considerarle que hay que cubrirle eso, pero ojo, yo siempre aconsejo preguntarle al cliente por qué contrató con tuberías privativas. Porque es que a veces, y yo me he encontrado en muchísimas ocasiones, desconocen totalmente los clientes que tienen tuberías privativas metidas en la póliza de comunidad y están pagando por una cobertura que vale pasta, porque lógicamente el meter las tuberías privativas, bueno, en comunidades que no son muy antiguas, bueno, pues tiene un coste reducido, pero cuando ya son comunidades de 10, 15 años en adelante, tiene un coste importante. Muchos, cuando hablas con ellos, te dicen, pues no tenía ni idea yo de que tenía las tuberías privativas en la póliza de la comunidad. Si es que no, esto hay que quitarlo. Si es que nosotros, que quiero yo, si aquí cada vecino que tenga su seguro y se cubra sus tuberías, pues vamos a cubrirlas nosotros y pagarlas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, importante comentarle, porque hay veces que el cliente las quiere tener cubiertas en la póliza de la comunidad, ¿no? Bien, perfecto. Yo no soy de esa opinión, pero bueno. Pero a preguntarle siempre, porque en muchas ocasiones el que le hizo la póliza en su momento se las metió, pues muchas veces por subir la prima o vete tú a saber por qué, y se están pagando por algo que luego en su póliza de hogar cada vecino tiene también cubierto. Entonces no tiene sentido, ¿vale? De acuerdo, pero la mayoría de las veces os vais a encontrar con tuberías generales en las pólizas de comunidades exclusivamente. La diferencia entre una tubería general y una tubería particular, pues bueno, es bastante sencilla, ¿no? ¿Qué es conducción general y qué es conducción particular, ¿no? Conducción general, pues la que da uso y servicio a más de un vecino, ¿de acuerdo? Es decir, esa conducción le da servicio a más de un vecino. Entonces, eso la convierte en una tubería general, ¿vale? En el momento que le dé uso a dos vecinos, ya no es una tubería particular. Cuando esa conducción le da exclusivamente servicio a un vecino, a una vivienda, eso ya es un tramo de tubería particular. Os lo digo para la diferenciación entre lo que debería cubrirse por una póliza de comunidad y lo que cuando hay un siniestro se tiene que cubrir por una póliza de hogar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es que a veces el cliente dice, no, pero esto tiene que estar cubierto por la póliza de la comunidad. No, oiga, vamos a ver, esta tubería, este tramo de tubería donde se ha producido el siniestro, le da suministro a usted exclusivamente. Esto tiene que estar cubierto por la tubería, por la póliza de su vivienda. Es que yo no tengo póliza de hogar. Pues entonces tienes un problema, porque la póliza de comunidad no va a cubrir esta rotura o este daño porque no es una tubería general, es una tubería individual de su casa, ¿de acuerdo? A no ser, repito, que tengan tuberías privativas la póliza del edificio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una diferenciación entre los que os podéis encontrar en una póliza de comunidad de una póliza de hogar, ¿no? Ese tema de tuberías. Igual que la responsabilidad civil que va a asegurar las mismas, ¿no? Es decir, si cubrimos tuberías generales, estaremos cubriendo la responsabilidad civil de las tuberías generales. Si cubrimos privativas también, pues estaremos cubriendo también el RC de tuberías privativas, ¿no? Hay algo, indudablemente, que marca el producto de comunidades y que no marca ninguno, bueno, no marca tanto el resto de multirriesgos del sector. Es decir, sabéis que hay 4 tipos de multirriesgos fundamentalmente, ¿no? Hogar, pyme, empresa, comunidades y comercios, ¿no? El año de construcción. ¿El año de construcción influye en las pólizas de hogar? Pues sí que influye. Lógicamente, la tarifa no es la misma en una vivienda del año 70 que en una vivienda del año 2015. No es la misma si está reformada o no está reformada, etcétera, ¿no? En un comercio pasa igual y en una pyme también. Pero es que en una póliza, el producto de comunidades, la antigüedad del edificio o la antigüedad de la comunidad es, vamos, fundamental. ¿Por qué? Porque es la que va a marcar la existencia de franquicias o no. ¿De acuerdo? Es decir,
si va a haber franquicias o no, ahora aclaramos lo que es una franquicia, pero yo creo que todos lo sabéis. En estas coberturas, tanto en los daños por agua como en la responsabilidad civil de las mismas, va a ser el año de construcción de la finca en cuestión que estamos cubriendo, ¿vale? Y luego cada compañía marca una antigüedad diferente para imponer esas franquicias. Es decir, hay compañías que a partir de 25 años ya ponen franquicias, hay compañías que a partir de 30, otras a partir de 35, otras a partir de 40. Cada compañía en esto es diferente. ¿Cómo lo vais a saber? Pues hombre, o nos lo preguntáis a nosotros o la propia experiencia os lo va a ir diciendo. Es decir, poco a poco la propia experiencia os va a decir, pues mira, Reale a partir de aquí, AXA a partir de aquí, Mafre a partir de aquí, Ocaso a partir de aquí. Es decir, eso os lo da la experiencia, lógicamente, de ir tarificando. Pero ya repito que no todas las compañías imponen la franquicia en una misma antigüedad. Hay compañías que, digamos, aguantan más tiempo y otras imponen franquicias más pronto. Franquicias en estas coberturas. ¿Vale? Por eso os digo que la antigüedad en este producto de comunidades, es decir, el año de construcción, es un dato fundamental. Claro, la franquicia, ¿qué es la franquicia? Bueno, la franquicia todo el mundo es la misma franquicia que para un auto, ¿vale? Es la misma definición, es decir, es la cantidad, es decir, cuando una cobertura tiene franquicia, supone que cuando yo tenga un siniestro, ese importe de la franquicia será la cantidad que yo tenga que abonar y el resto me lo cubrirá la compañía. Es decir, si yo tengo una franquicia de 200 euros en una póliza de comunidad en la cobertura de daños y responsabilidad civil de daños por agua, supondrá que cuando yo tenga un siniestro, los primeros 200 euros los tendrá que poner la comunidad. Y el resto lo abonará la compañía de seguros. ¿Vale? La franquicia es igual. Bien. ¿Dónde vamos a comprobar? Porque hay que hacerlo siempre, tenerlo claro, los datos y qué año de construcción tiene la comunidad y qué metros cuadrados construidos y cómo está conformada esa comunidad, ¿no? Vale, pues y siempre os digo que el catastro, os lo dije el otro día con Hogar, esto es fundamental. La herramienta de catastro es una herramienta que tenéis que tener ahí vosotros siempre en vuestro ordenador, en favoritos, porque es una herramienta fundamental, ¿vale? Cuando vamos a tarificar cualquier tal multirriesgo. Hogar, comercio, pyme, yo os diría que cualquiera. Pero en comunidades es la Biblia, ¿vale? Es decir, es la Biblia. El catastro es la que nos va a decir cómo está estructurado ese edificio y cómo lo tenemos que asegurar, ese edificio o ese conjunto de edificios, ¿vale? No nos podemos fiar jamás de la póliza del cliente. La póliza del cliente hay que tenerla precisamente para comprobar que está correcta. ¿Que está correcta? Genial. ¿Que no lo está? Pues tendremos que ver dónde no está correcta, ¿vale? Consultar con el cliente, porque a veces, bueno, pues puede ser una comunidad compleja y lo que nos parece a priori que no está bien asegurado resulta que sí. Obviamente hay que preguntar al cliente o al administrador, que es el que conoce cómo es esa comunidad, pero no nos podemos fiar jamás de la póliza del cliente porque la póliza del cliente puede estar bien hecha o mal hecha. Y os lo digo igual en una póliza de hogar, y os lo digo igual en una póliza de pyme, y os lo digo igual en cualquier póliza. Las pólizas del cliente están para que nos sirvan para ver lo que tiene, pero no para que lo copiemos, sino para que veamos si es correcto. ¿Qué es correcto? Oye, pues estupendo. ¿Que no lo es? Pues habrá que ver dónde no lo es y corregirlo. ¿Vale? Entonces, las pólizas de comunidad, no os fiéis de ellas porque además, repito, en este producto de comunidades es muy fácil encontrarte con pólizas mal contratadas. ¿De acuerdo? Con años de construcción incorrectos, con lo cual imaginaros la importancia que tiene y la gravedad que tiene, con metros cuadrados construidos incorrectos, con número de viviendas que no son, ni alturas, ni sótanos, ni nada de nada. O sea, nos podemos encontrar con pólizas que no hay por dónde cogerlas. Hay otras que a lo mejor puede haber un error en un sitio o en otro, pero hay algunas que hay errores en todo. No sabemos si esos errores son errores o no son errores, ¿no? ¿Vale? Pero daros cuenta que el que yo falsifique o ponga un año de construcción que no le corresponde al edificio, pues significa que si un edificio tiene que llevar franquicia, no se la pongo, con lo cual la póliza sale sin franquicia y luego ya veremos. ¿Vale? Es decir, cuando haya el siniestro, pues veremos a ver lo que pasa. ¿De acuerdo? Pero yo de momento, lógicamente, salvo esa circunstancia. Claro, la salvo haciendo algo que no está bien.
¿vale? Porque como podéis entender, y eso ya lo sabéis, porque hemos hablado de los conceptos generales del seguro, una declaración en cualquier póliza de seguro incorrecta del riesgo significa exclusión directa de cualquier siniestro y puede conllevar la anulación de la póliza inmediatamente. ¿De acuerdo? La compañía no va a entrar si eso es producido por el cliente o por el mediador. Dependerá de la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Del error. Pero indudablemente, si el error hay una mala descripción del riesgo y la compañía lo detecta, pues podría, lógicamente, luego haber un problema con el siniestro cuando ocurra, ¿de acuerdo? Ahora bien, mientras no ocurra, la cosa sigue ahí y nadie se entera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el catastro es fundamental que lo uséis siempre, en hogares, en pymes, en comercios, pero y en comunidades, vamos, esto vamos, es radical, pero en hogares también, ¿vale? Es decir, en hogares solemos creernos los metros cuadrados que nos dicen los clientes, los años de construcción, bueno, ojo, ya estamos nos hemos encontrado ya en algunos casos cuando ha habido siniestros con años de construcción incorrectos, metros cuadrados que no corresponden y luego los peritos, lógicamente, te lo dice, lógicamente nos mandan un aviso de que, oye, este año de construcción de esta vivienda no es la correcta, estos metros cuadrados no son correctos, tenéis que corregirlo, porque si no lo corregís, en el próximo siniestro que haya, todo depende, repito, de la gravedad del error, pues probablemente nos lo cubramos o aplicaremos una regla proporcional o lo que corresponda, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado, ¿vale? Entonces, el catastro, que ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Ya lo conocéis la mayoría de vosotros, pero bueno. ¿Vale? Pues es muy sencillo, lo tenéis aquí. Es decir, ponéis sede electrónica del catastro, os saldrá un enlace similar a este, vais aquí a buscador de inmuebles, ¿de acuerdo? Y esta es la página. Esta página la guardáis en favoritos y ya la tenéis, ¿de acuerdo? Bien. Hay dos maneras de buscar fundamentalmente en el catastro, ¿no? Una, por dirección, provincia, municipio, calle y número, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues ponemos la dirección de la finca, en este caso de la comunidad de vecinos, el número y tal, y, bueno, pues, a priori debería darnos datos, ¿no? Debería salirnos la relación de los inmuebles, etcétera, ¿no? Y la que yo os aconsejo que utilicéis, porque es mucho más rápida y mucho más efectiva y normalmente no hay errores, la referencia catastral. La referencia catastral del edificio o de la vivienda o de lo que sea es un conjunto de números y letras parecido a un bastidor, ¿vale? En el que nosotros, bueno, pues ponemos ese número aquí y es exactamente igual que si buscáramos por dirección, municipio, etcétera. ¿Por qué os digo que hay menos errores? Porque la referencia catastral, si nos la han dado bien, es un código, es como una clave, ¿no? Ahí no va a haber tutía, lo metemos y nos va a dar los datos. Si buscamos por calle, a veces no lo vamos a encontrar, ¿vale? Los que lo habéis hecho alguna vez, seguramente os ha pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque Catastro registra el nombre de las calles de una manera determinada. Bueno, lo registra de una manera determinada, no, lo registra como están dadas de alta o como están nominadas realmente las calles. Y muchas veces nosotros las conocemos por otro nombre o por un nombre, digamos, más llano. Entonces, muchas veces, si no ponemos el nombre exactamente como lo tiene Catastro registrado, nos va a decir que no encuentra datos. Y eso ya los que lo habéis hecho os habréis dado cuenta de ello. Es decir, si no metemos el nombre como Catastro lo tiene en su base de datos, pues no lo vamos a encontrar. Nos va a decir que no lo encontramos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos está faltando ponerlo según lo tiene Catastro registrado. Por eso os digo que en la medida de lo posible siempre trabajemos con referencias catastrales porque es mucho más sencillo encontrar los datos. ¿Vale? Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, bueno, para que lo veáis, ¿vale? Voy a poner la dirección de aquí, para que veáis de aquí de la oficina,
esta calle y este es el número. ¿Vale? Cuando metamos los datos y los encuentra, nos va a salir una cosa parecida a esta. ¿De acuerdo? El plano, el croquis de la finca o del conjunto del edificio, una foto, ¿vale? Más o menos actual, eso también os lo digo. Hay veces que nos salen fotos que no tienen nada que ver con el estado actual del edificio, ¿no? Para bien o para mal. A veces nos sale una foto de un edificio que cuando lo hicieron estaba de lujo y al revés. Hay veces que nos sale un edificio que sabemos que ahora está reformado y rehabilitado y ahí nos sale una foto que da pena verla, ¿no? Bueno, bien, pero es una foto y que a veces nos sirve de referencia también. Yo a veces la utilizo y los que ya alguna vez se lo he mandado, lo utilizo, os mando la foto para que me comprobéis si la finca de la que estamos hablando o el edificio del que estamos hablando es el que estamos asegurando. Porque vosotros normalmente vais a trabajar con comunidades que estén o que muchas de ellas las vais a conocer vosotros. Y entonces yo muchas veces lo que hago es mandaros la foto para que me digáis, ¿es esta la comunidad de la que estamos hablando? ¿Vale? Y me digáis, pues sí o pues no, etcétera, ¿vale? Bien, aquí tenemos la relación de, pues de referencias que hay en el portal 4 de esta comunidad. Esta comunidad es un poco particular porque es una comunidad compleja, ¿vale? Es una comunidad formada por como 8 o 10 portales, es una comunidad súper grande, formada por 8 o 10 portales y como varios edificios, como veis. Es un edificio, ¿vale? Todo junto, es un solo edificio, ¿vale? Con una parte comunitaria en el medio, pero habrá por lo menos 10 portales, o alguno más, probablemente, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí en el Excel vais a encontrar los mismos datos que vais a ver aquí. Si lo quiere abrir, pues los de lujo, aquí. Los mismos datos que vemos aquí en pantalla, porque a veces es más cómodo trabajarlos aquí, ¿vale? Los vamos a encontrar aquí, ¿vale? Son los mismos, ¿eh? Los que vemos en pantalla que los que vemos aquí. A veces, repito, es más cómodo descargarte este archivo y trabajar con los metros y los datos que están que hacerlo a través de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Como repito, esta comunidad es una comunidad compleja, ¿vale? Es decir, nos vamos a encontrar con comunidades sencillas formadas por un portal o 2 portales, bueno, pues que son sencillas de tarificar y de preparar, y comunidades que son más complejas porque son una comunidad grande, formada por varios portales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Pero bueno, quería que veáis el catastro, ¿vale? Y la referencia catastral, ¿de acuerdo? Sería este número que veis ahí. Bien, vale. ¿Dudas hasta aquí? Vale. ¿Cómo vamos a trabajar las comunidades, no? Bien. Como sabéis, dentro de lo que hay, dentro de la web de la plataforma de Spacey, tenéis a vuestra disposición los formularios y, por supuesto, también el de comunidades, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con el dato de referencia catastral, ¿vale? Para que nos la indiquéis. Y nos adjuntéis, pues hombre, como os digo siempre, en este caso la póliza es fundamental, es decir, repito, el trabajar una comunidad teniendo la póliza de la competencia a trabajar una comunidad sin tener la póliza de la competencia, pues es como de la noche al día y como de un 80% de que salga la póliza a un 80% de que no salga. ¿De acuerdo? Entonces, tener la póliza de la comunidad, porque es que si no, en la mayoría de las ocasiones no vais a hacer la póliza, pues porque no vamos a hacer lo mismo que tienen hecho porque no sabemos lo que tienen hecho, ¿vale? Bien,
Esta es la plantilla, ya muchos la conocéis, ¿de acuerdo? Para que nos solicitéis cotización, ¿vale? Yo os diría, ¿de acuerdo?, que aquellas comunidades que sean sencillas, ahora veremos por dónde podéis cotizarlas o por dónde podéis, si queréis, practicar con comunidades pequeñas y nos las vais pasando para comprobar que están correctas y os vamos diciendo porque si está bien hecha o esto te falta o esto está mal o tal, ¿vale? Yo os aconsejaría que las comunidades que son pequeñas o que son sencillas, que son de un portal, que pues son X viviendas, 40 viviendas, 30 viviendas, 50 viviendas, 60 viviendas, las que sean, pero que son un portal, 2 portales como mucho, que no tienen mucha complejidad, sí que las podéis, lógicamente, empezar a tarificar vosotros con las distintas herramientas que tenéis, ¿vale? Poco a poco, ¿de acuerdo? Una póliza de comunidad es más compleja que una póliza de hogar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Poco a poco y siempre, repito, antes de facilitar cualquier cotización a los clientes, vamos a revisarlas, ¿vale? Para que estén bien. Ahora, yo os diría que las pólizas que son ya complejas, cuando nos encontramos con comunidades, pues por ejemplo esta que os estoy diciendo, que está formada por varios portales, que hay zonas comunes, que son muchos metros cuadrados, muchas viviendas, yo os diría que esperemos un poco a cotizarlas vosotros y en esos casos nos las paséis a nosotros para que os las miremos y os las coticemos, ¿vale? Primero porque es una comunidad ya un poco más complicada. En muchas ocasiones ni siquiera las vamos a poder cotizar nosotros porque como se vayan de capitales, de continente o y tal, pues habrá que pedirlas porque a lo mejor tampoco las podemos cotizar nosotros porque el tamaño del edificio es grande y se va de capitales y hay que solicitar cotización, ¿vale? Entonces esas os aconsejamos que no las coticéis y que nos las paséis a nosotros y luego poco a poco os ya os iréis metiendo en harina. Y luego, porque suele ocurrir en ocasiones que con comunidades que están conformadas por varios portales, como por ejemplo esta, no todos los portales están asegurados en la misma póliza. ¿De acuerdo? Es decir, no todos los portales que forman ese conjunto del edificio están asegurados en el mismo seguro. ¿Vale? Puede ocurrir que cada portal tenga constituida su propio CIF de comunidad y cada uno tenga su póliza de seguro independiente. ¿Vale? Podemos encontrarnos los dos casos. Podemos encontrarnos casos en los que haya una única póliza que asegura todo o podemos encontrarnos con que haya varias pólizas que aseguran cada una parte y cada una donde cada uno ha querido contratarla, ¿de acuerdo? Es decir, no tienen por qué estar todas en la misma compañía, ni tienen por qué tener todos los mismos vencimientos y, por supuesto, como las comunidades, además, no tienen por qué ser todos los portales iguales, pues unos portales podrán tener más metros construidos, otros menos, unos tendrán, un edificio puede tener más alturas, otro menos alturas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con estas comunidades que son grandes porque hay que tener muy clara la información. ¿Vale? Nosotros cuando no tengamos clara la información nos la vamos a preguntar, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, cuando nosotros nos pongáis algún dato que luego cuando vamos a catastro no nos cuadra, os preguntaremos, os diremos, vamos a ver, me estás diciendo que hay que asegurar 3.000 metros, joder, si yo en catastro veo que hay 15.000. Lo normal es que suceda esto que yo os estoy diciendo, ¿vale? Que hay que asegurar una parte del edificio, una parte de la comunidad. La otra estará asegurada donde esté. Podemos encontrarnos también, por ejemplo, con comunidades que los garajes están asegurados aparte. Es decir, lo habitual es que los garajes, que normalmente están en los sótanos, estén asegurados dentro de la póliza de la propia comunidad, porque forman parte de la comunidad y estén asegurados. Pero hay comunidades que tienen constituido un CIF independiente para los garajes. Una comunidad de garajes independiente a la comunidad de vecinos. Y tiene una póliza diferente. Entonces, todas estas informaciones, lógicamente, nosotros en catastro no las vamos a saber. Nosotros en catastro vamos a ver lo que habéis visto aquí. Y yo cuando entro aquí, este edificio, que es donde estamos nosotros, que tiene, ya os digo, 10 o 12 portales, yo no tengo ni idea si tiene una sola póliza o tiene 4 pólizas. O 5, o 8, o 9. No tengo ni idea. No sé si cada portal tiene una póliza de seguros o tienen una sola póliza que asegura todo. ¿Eso quién me lo va a decir? Pues me lo tiene que decir el administrador
que es con el que normalmente vamos a tratar, o nos lo tendrá que decir alguien de la comunidad, no somos adivinos. Es decir, a mí si nadie me dice nada, yo puedo pensar que hay que asegurar una póliza, pues todo el edificio completo, con todos los metros cuadrados que tiene y todas las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Si a mí nadie me lo dice, yo qué sé. La póliza que tiene el cliente actualmente, hombre, me puede servir de orientación, eso está claro. Es decir, si yo veo que en catastro hay 15.000 metros construidos y en la póliza que ellos tienen, por eso les repito de nuevo la importancia de tener la póliza del cliente, hay como metros construidos asegurados 5.000, pues hombre, ya me está diciendo que no tienen asegurado todo en una póliza. Pero repito, hay que preguntar. Y lo normal es que nos digan, no, aquí cada portal tiene su póliza de seguro. Y nosotros vamos a asegurar este portal. El resto lo puede tener el mismo administrador, lo puede tener otro administrador, tendrá otro vencimiento, lo aseguraremos más adelante, no lo aseguraremos, será como será. Pero nos tendremos que preguntar, ¿vale? Con comunidades grandes, estas cosas no las podemos encontrar. No damos por supuesto nada, que no sabemos. O sea, repito, tú aquí cuando entras en catastro te sirve para comprobar número de alturas, número de viviendas, número de locales, metros cuadrados de esto, metros cuadrados de aquello, año de construcción, lo que tú quieras. Ahora, el cómo esté asegurado ese edificio, no tenemos ni idea. Eso aquí no lo vamos a saber, nos lo tienen que decir, ¿vale? Repito, la póliza del cliente nos sirve de orientación, porque ahí vamos a ver si están asegurando todo o un cacho. O han, por ejemplo, excluido los sótanos porque los garajes están cubiertos en otra póliza, o tienen cubiertos los garajes en la póliza. Pero tendremos que preguntar, porque no queda más remedio, tenemos que preguntar al que sabe, que lógicamente suele ser el administrador, ¿vale? O el presidente o quien corresponda, pero alguien nos lo tendrá que decir. No sabemos nosotros ni idea cómo tienen estructurado el tema del seguro, puede haber un CIF, o puede haber 4 CIF, o 5, o 6, o 8, o 20 cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ojo con estas comunidades grandes, es más complejo asegurarla, lógicamente, porque estamos asegurando un conjunto más grande, hay más viviendas, más locales, más metros, más todo, y podemos encontrarnos con estas circunstancias que os digo. Comunidades que están aseguradas por cachos o comunidades que están aseguradas en una sola póliza. Comunidades que aseguran los garajes en la póliza, comunidades que no aseguran los garajes, ¿vale? Ahora bien, lo que no nos podemos encontrar jamás, por mucho que el presidente diga, o el secretario, o el administrador, es no me metas los comercios en una póliza de estas, ¿vale? Es decir, no, es que los comercios no hay que meterlos. ¿Cómo que no hay que meterlos? Los comercios tienen un CIF diferente. Si hay unas galerías comerciales y tienen un CIF, etc., bueno, vale, podemos entenderlo. Ahora bien, comercio tradicional, una panadería, un bar, una frutería, eso hay que contemplarlo dentro de la póliza de la comunidad de vecinos. Esos señores son vecinos de ese edificio. Pagan una renta. Bueno, pagan una comunidad de vecinos, pagarán una cuota como el resto de las viviendas, lo que les pertenezca pagar. Esos comercios no se pueden sacar de la póliza de la comunidad. ¿De acuerdo? Podemos, indudablemente, no asegurar unos garajes si están asegurados en otra póliza porque tienen otro CIF diferente. Eso está claro, no lo vamos a asegurar. Pero lo que no podemos es dejar de asegurar son unos comercios, por ejemplo, que están en los bajos del edificio, por mucho que el administrador diga que no hay que cubrirlos, porque forman parte del edificio y hay que cubrirlos, porque si no estará mal hecha la póliza. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Volvemos a dejar de presentar. Vale. Entonces, como os decía, yo os aconsejo que empecemos por lo sencillo para tarificar comunidades, es decir, meteros con comunidades pequeñas y luego ya tendréis tiempo para meteros en comunidades un poco más grandes cada vez. ¿Vale? Y siempre repito, como os pido que, oye, antes de pasarle un proyecto de hogar a un cliente, los primeros proyectos, pasárnoslos y los echamos un vistazo, coño, con estos con más razón, ¿no? ¿Vale? Las comunidades grandes, yo os aconsejo, repito, que nos las paséis a nosotros, las trabajamos entre todos, os preguntaremos lo que creamos oportuno que tengamos que preguntar,
para que se lo trasladéis al administrador, etcétera, y hagamos unas cotizaciones como corresponde hacerlas, ¿vale? Bien. ¿Qué tenéis a vuestra disposición para tarificar comunidades? ¿Vale? Bien, pues tenéis pues el multitarificador, que si no me equivoco, yo no lo uso para tarificar comunidades, pero tiene el producto de comunidades dentro de la herramienta, ¿vale? Ahora, como os digo, con otros riesgos, ¿qué podemos tarificar de comunidades por esta herramienta? Con las compañías que están, pues sobre comunidades sencillas, como hogares sencillos, autos normales y cosas normales. Es decir, cuando me decís, ¿qué hogares se pueden hacer por aquí? Pues casi todos, menos los que el sentido común te diga que no. Es decir, yo tarificaría un hogar pues con, yo qué sé, no sé cuántos metros cuadrados, con no sé cuánto capital de continente, no sé cuánto capital de contenido, objetos de valor, joyas de no sé cuánto, o sea, no usaría el multitarificador para tarificar ese hogar. Lo haría por las compañías y en la mayoría de los casos tampoco podré hacerlo y tendré que pedir. ¿Puedo tarificar cualquier coche por el multi? Sí, pero hombre, si mañana tengo que tarificar un Bentley, no lo tarifico por aquí. Si tengo que tarificar un Porsche, tampoco. Si tengo que tarificar un Ferrari, pues tampoco. Probablemente porque no podré. ¿De acuerdo? Pero el sentido común me dice que no lo haga por aquí. ¿Vale? Es decir, esta herramienta nos sirve para lo normal. Lo que se sale de lo normal es mejor irnos por las webs. Y en la mayoría de los casos tampoco podremos, porque en las webs nos dirá, excede de su competencia, capital de continente no sé qué, capital de joyas no sé cuál, capital, lo que sea. Entonces, utilicemos la herramienta multitarificador para lo normal. Comunidades normales. Cuando digo normales, pues coño, normales. Por ejemplo, la que hemos visto antes, pues no. Esta es un pedazo, como donde estamos nosotros ahora, es un pedazo de edificio, muchos portales, muchos metros. Yo no tarificaría este edificio por aquí. Ahora, comunidades normales de un portal con 40, 30, 50, 60 viviendas, un año de construcción normal, menos de 20 o 25 años, pues se puede hacer por aquí sin mayor problema, nos sirve para hacerlo una sola vez, nos dará cotización con varias compañías, pues ahí está, ¿vale? Pero lo normal. Ahora, si yo tengo que tarificar un edificio del año 60, por ejemplo, o del año 40, o del año 50, o del año 75, 80, pues probablemente no lo haría por aquí, ¿vale? No lo haría por aquí. Si indico año de reforma, por ejemplo, pues tampoco. ¿Por qué? Porque los avisos, repito, que da el multitarificador, a pesar de que los de Avant se tiran el pisto por su trabajo, es su empresa, y lo han mejorado comparado con la versión anterior, la mayoría de las veces los avisos que salen en el multitarificador, en cualquier producto, al final, la mayoría de las veces no hay quien los entienda. No sabes bien si eso se va a poder hacer, si no se va a poder hacer, si va a quedar bloqueado por esto, qué nos van a pedir. O sea, me da igual que no sea un coche, que sea una moto, que sea un hogar, que sea lo que sea. Los avisos, cuando sale algún aviso, los de la Avant no son claros. Cuando lo hacemos por las compañías, a veces tampoco, pero son más claros que los de la Avant. Lo vemos más claro si eso va a quedar excluido de... O sea, vemos más claro si eso se va a poder hacer, si no se va a poder hacer, qué nos van a pedir, qué trámite vamos a tener. O sea, lo vemos más claro. Entonces, tarifiquemos comunidades normales, como hogares normales, comercios normales, vidas normales. Es decir, si yo tengo que hacer un seguro de vida a un tío de 600.000 euros, pues no, o de 500.000, o de 400.000, o incluso de 300.000, depende de la edad también, no es lo mismo 300.000 euros para un tío de 30 años que 300.000 euros para un tío de 60. Pues probablemente no lo tarificaría ese seguro de vida por el multitarificador. Me iría por las compañías, o nos lo pediríais a nosotros, o incluso lo tendremos que pedir, porque a lo mejor tampoco lo podemos tarificar nosotros, pero no lo tarificaría por aquí. Es decir, tarifiquemos cosas normales por el multi, que son la mayoría de las que nos van a entrar. Pero aquello que ya se salga de la normalidad, no utilicemos esta herramienta. Es mi consejo, porque evitaremos problemas, evitaremos pérdidas de tiempo y evitaremos en la mayoría de los casos tener que hacer lo mismo, pero otra por la compañía. Es decir, lo hemos hecho por aquí y luego hay que hacerlo por allí, porque al final por aquí, pues no entendemos lo que pasa. Entonces,
utilicemos la herramienta para las cosas normales. Por aquí que podemos tarificar comunidades normales. Cuando digo normales, de 20 años o 25 años para atrás. De un portal, de 2 portales, con un tamaño, bueno, pues normal. Ahora bien, todo lo que se salga de eso, mi consejo es que no lo hagáis por aquí. Hacerlo por las compañías, que tenéis claves para hacerlo por las compañías, o cuando consideréis, bueno, pues que nos lo tenéis que pedir, pues nos lo pedís, ¿vale? Bien, continuamos. Pues como veis, pues empieza por lo normal, si está situada, si es un núcleo urbano, urbanización o despoblado, el tipo de edificación, lo normal, las comunidades que más nos vamos a encontrar son edificios de viviendas, pero entended que hay otro tipo de edificaciones, es decir, hay otro tipo de comunidades, hay comunidades de viviendas unifamiliares, de viviendas unifamiliares independientes, porque esta se refiere a adosados, edificios de oficinas, comunidades de garajes, como os he dicho antes, y comunidades que solo quieren asegurar las zonas comunes, en las compañías donde hay producto para asegurarlo, ¿vale? Porque por ejemplo, esto se suele dar en las comunidades formadas por chalés, por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos alguna asegurada. Es decir, las comunidades aseguradas, las conformadas por chalés o unifamiliares, pues claro, dices, coño, es que los vecinos ya tienen cada uno su seguro. Y instalaciones comunes, como se entienden como tal, es que no hay. Más allá de las zonas comunes, que pueden ser jardines, pueden ser instalaciones deportivas, puede ser lo que sea. Entonces, se puede dar una póliza de seguro que solo asegure las zonas comunes, ¿de acuerdo? Pero ya repito, eso se suele dar en los edificios, en ese tipo de comunidades, ¿vale? Comunidades formadas por unifamiliares o adosados, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son los diferentes tipos de comunidades y el que más vais a trabajar y el que más trabajamos es este, ¿vale? Edificios de viviendas y locales, aunque aquí no lo ponga, ¿vale? El número de propietarios, pues el número de viviendas, ¿de acuerdo? Es decir, 15, 20, 35, 40, 50, las que sean, ¿no? A ver, espera. Año de construcción, pues esto, ¿dónde lo vamos a comprobar? Pues en catastro, donde lo habéis visto antes, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, repito, esto es lo que marca la tarifa de una póliza, la complejidad de contratarla o no contratarla, la de que tenga franquicias o no tenga franquicias en daños por agua. El año de construcción es radicalmente importante, ¿vale? Y pondremos el que corresponda. Ya os digo que yo os aconsejo que utilicéis esta herramienta para comunidades que tengan de 25 años para atrás. Digo, 25 años para adelante, no para atrás. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga más de 25 años, mi consejo es no hacerlo por aquí. ¿Vale? Yo que sé, vamos a suponer que esta vivienda es del año 2000. Y digo, este edificio es del año 2000. ¿Vale? Si se han llevado a cabo reformas, pues lo ponemos. Ojo con las reformas. Lo he explicado alguna vez, pero lo digo, lo aclaro. Las reformas son muy delicadas, cuando las indicamos en un proyecto de un edificio, en un proyecto de una comunidad, es muy delicado indicar reformas. ¿Por qué? Porque luego van a quedar a expensas de que el perito de turno, cuando vaya a hacer la peritación, antes de contratar la póliza, certifique que son ciertas o incluso que nos pidan documentación que lo certifique porque el perito no pueda verlas, que puede ocurrir también. ¿Qué nos van a pedir en un edificio fundamentalmente cuando indicamos reforma? Que estén reparadas tuberías generales ascendentes o sea, que estén reparadas las tuberías que voy a asegurar. Como lo normal es que yo asegure tuberías generales, ¿de acuerdo? En una póliza de comunidades, me van a pedir que estén reparadas todas las tuberías generales, ascendentes y descendentes. No vale, están reparadas las descendentes, es decir, las que bajan agua, es decir, los bajantes. No. Están reparadas las de las letras A, B y C. Faltan de reparar las de las D y la E. Tampoco. Todas las tuberías generales, ascendentes y descendentes. Si no están reparadas todas las tuberías de esta manera, no podemos indicar año de reforma. Porque nos podemos encontrar con que cuando vaya el perito lo compruebe, lo vea y nos diga, no, señores, ustedes han puesto que están reparadas todas, pero resulta que no lo están. Y como no lo están, lo que ustedes han dicho no es así
Y ahora te lo cambio, te pongo esto, te pongo aquello y te quito la franquicia, te la pongo, te la reduzco, te la subo, lo que sea. Entonces nos cambiarán el proyecto, con lo cual nos cambiarán las condiciones, con lo cual nos cambiarán la prima, etcétera. Que luego tendrá que aceptar el cliente, lógicamente. No van a contratar la compañía a la póliza por artículo 33, pero nos cambiarán las condiciones, con la importancia que eso conlleva, porque lógicamente luego el cliente las puede aceptar o no. Entonces, cuidado con los años de reforma, ¿vale? Tenemos que tener claro que se han producido las reformas, y las reformas como yo os estoy transmitiendo, todas las tuberías generales ascendentes y descendentes. Y si contrato particulares, ya no se refiere solo a las generales ascendentes y descendentes, sino se refiere a todas, incluidas las privativas, con lo cual complico la cosa mucho más, ¿vale? Pero tenedlo muy en cuenta, porque muchas veces las comunidades han reparado una parte de las tuberías, pero no todas. Eso no vale. Tienen que estar todas, ascendentes y descendentes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las que suben agua limpia y las que bajan agua sucia. No vale una parte, porque luego va a quedar pendiente de peritación. Puede ocurrir incluso que el perito cuando vaya no pueda verlo, no pueda comprobar si eso se ha producido o no se ha producido, porque a simple vista no se vea. Nos va a pedir documentación. Documentación que tendrá que aportarnos en la comunidad de vecinos de esas reformas. Si luego resulta que están hechas, genial. No pasará nada, el proyecto estará bien, todo correcto, todo genial, se emite la póliza y se acabó. ¿Que no está? Pues no lo corregirán como corresponde. Por eso, cuidado con los años de reforma. Y tampoco nos fiemos con lo que digan las pólizas de los clientes. Porque el cliente tenga en su póliza que se ha reformado la póliza en el año 2010, no significa que sea verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Porque siempre que intentemos asegurar una comunidad que ya tiene más de X años, de lo que la compañía marque, lo normal es que antes de contratarla tenga que ir un perito. Claro, si va un perito y nosotros hemos respetado la franquicia que han puesto la que pone la compañía, pues lógicamente será más sencillo que pase la peritación porque no hemos hecho nada especial, que si queremos contratar una comunidad de 25, 30, 35 años o los que sean, sin franquicia, en daños por agua y responsabilidad civil de daños por agua. Claro, el perito que va allí lo va a ver todo con mucho más detalle y se va a parar más. ¿De acuerdo? Y nos pueden tirar para atrás la contratación como queríamos nosotros. No solo se fijan los peritos en el tema de agua, pero entended que los que ya tenéis comunidades aseguradas, la mayoría de los siniestros en las comunidades se producen en temas de agua. No solo ven eso, ven el estado general del edificio, ven si hay humedades preexistentes, las van a excluir. Es decir, si un perito va allí y ve que hay una gotera, pues lógicamente va a decirlo. Va a decir, oiga, mire, en el portal tienen ustedes una gotera que no le vamos a cubrir, porque es anterior a la que usted haga la póliza conmigo. Yo le cubriré todo lo que venga después, pero no antes. ¿De acuerdo? Va a ver el estado de la fachada, ¿de acuerdo? Lógicamente también, sobre todo ya cuando nos movemos en comunidades de una cierta antigüedad. Y el cubierta. La cubierta es muy importante también, lógicamente. La cubierta es algo que los peritos suelen también mirar bastante por el tema de las goteras, las filtraciones y todo este tipo de cosas, ¿vale? Tenerlo en cuenta cuando trabajemos comunidades que ya superan los 25 o 30 años, ¿vale? Bien. Si tuviera reformas, como os he comentado, lo indicaría ahí, ¿no? Se han reformado las tuberías, pues lo mismo, ¿vale? Materiales, la mayoría de los casos serán incombustibles. En algún caso nos podremos encontrar con comunidades que por su antigüedad, en Madrid, por ejemplo, hay alguna de este tipo, bueno, en Madrid, aquí en Valladolid, en todas las ciudades probablemente, hay comunidades que, bueno, pues por su antigüedad pueden tener lo que los peritos suelen llamar mampostería de madera o algo así, ¿no? Bueno, pues, ¿de acuerdo? Pues podríamos tener que indicar este tipo de construcción, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo normal, la calidad de la construcción, yo normalmente pongo normal. Quito lo de sencilla y pongo normal. A no ser que esté asegurando un edificio de lujo, que las hay, comunidades y edificios en todas las ciudades que son de una calidad y de un nivel importante, los materiales en los que está construido, los acabados, etcétera, y me tengo, como en una vivienda, ¿no? Esto nos lo preguntan en hogar también, ¿no? Y me tengo que ir a unos tipos de construcción más altos. Esto va a marcar el capital de continente.
¿vale? Es decir, no va a tasar el metro cuadrado a la hora de calcular el capital de continente si yo pongo una calidad de construcción normal, que es lo habitual, que si pongo una de alta o de lujo, ¿no? Esto es igual en una vivienda. No va a multiplicar por la misma cantidad y el capital de continente lo pondrá más alto, ¿no? Código postal, ¿de acuerdo? El código postal del riesgo, pues lo mismo, pues el que sea, 47014, la dirección, yo estoy poniendo la de aquí, ¿eh? ¿Vale? Y luego, pues aquí está, lógicamente, el mate del tomate. ¿De acuerdo? Es decir, aquí está donde realmente va el trabajo de tarificar un edificio, de tarificar una comunidad, que es indicar el número de edificios que estamos asegurando, 1, 2 o 3, a indicar el número de alturas. Ojo con las alturas, siempre contando la planta cero, ¿vale? Siempre se cuenta la planta cero, siempre. Es decir, si un edificio se cuenta la planta de locales, si los hay, y a partir de ahí hacia arriba. No se cuenta desde el primero, sino desde la planta calle, 0 hacia arriba. Y luego lo mismo hacia abajo, ¿vale? Es decir, si un edificio, imaginaros, tiene primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y una planta de locales, no tiene 5 alturas, tiene 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuidado con esto, ¿eh? El número de alturas siempre contando la planta cero. Bueno, pues imaginaros, yo qué sé, que hay 9. Número de plantas bajo rasante, pues imaginaos que hay un sótano. Puede haber 1, puede haber 2, puede haber 3, los que sean. Viviendas, pues las que sean, 25. Esto, lógicamente, estos datos los tenemos que sacar de catastro, donde habéis visto antes. ¿Vale? No de la póliza del cliente, sino de catastro. ¿Vale? La póliza del cliente puede estar bien o mal. Que está bien, genial. Que no, pues está mal. ¿Vale? Y luego habrá que explicarle al cliente por qué está mal, lo que influye, y lo que nosotros le estamos presentando pues cambia, y lógicamente tendrá que cambiar el precio, lo que corresponda, ¿no? ¿Vale? Y explicarle pues por qué está mal y por qué hay que corregirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos datos hay que sacarlos de catastro, no de la póliza del cliente, porque no nos podemos fiar de esa póliza, ¿vale? Metros cuadrados de vivienda, pues los que sean. ¿De dónde vamos a sacar esos metros cuadrados? Pues de allí, del catastro. Metros cuadrados de vivienda, exclusivamente, me está pidiendo, ¿vale? Pues yo que sé, imaginaros, no lo sé, los pongo a voleo, ¿vale? Número de oficinas, pues lo mismo. Si tiene 1, 2 o 3, ¿vale? Si no sé si tiene oficinas, bueno, no tiene más trascendencia porque luego me va a preguntar por locales abajo, ¿vale? Es decir, hay compañías que diferencian entre oficinas y locales comerciales. Hay otras compañías que no. Todo para ellos son locales, ¿no? Bueno, si sabemos que hay una oficina y 2 locales, o sea, imaginaros una oficina, una panadería y un bar. Pues hay una oficina y 2 locales comerciales. Pues lo ponemos. Que no. Tampoco tiene mayor importancia si los declaramos luego en locales. Es decir, si yo no sé si allá hay una oficina o no la hay. Yo sé que según catastro, porque catastro hay veces que sí que me identifica el riesgo de oficina como oficina, pero no siempre está actualizado. Es decir, puede ser un local comercial que ahora sea una oficina. Lo importante es que declaremos los locales, ¿vale? Entonces, yo ahí voy a dejar 0. Número de garajes, me pregunta por el número de plazas, ¿de acuerdo? Número de plazas de garaje, ¿de acuerdo? No tienen por qué coincidir con el número de viviendas, lo habitual es que coincidan, es decir, si hay 40 vecinos, que haya 40 plazas de garaje, pero no siempre. Hay veces que hay más plazas de garaje que vecinos y a veces hay menos plazas de garaje que vecinos. Las dos cosas, ¿vale? Yo qué sé. ¿Cuántos he puesto? 25, pues 25. Metros de garajes, pues lo mismo. ¿Dónde lo voy a sacar? De donde habéis visto antes, de catastro. Es de ahí de donde voy a sacar los metros cuadrados de garajes, ¿vale? Pues imaginaros, yo qué sé. 700. Número de locales comerciales, voy a poner 3. Metros cuadrados de locales comerciales, pues voy a poner 900. A ver, 900. 300. Trasteros, pues lo mismo que os decía con las plazas de garaje. Normalmente los trasteros coinciden con las viviendas, pero tampoco. Hay veces que nos podemos encontrar con más trasteros que viviendas y con menos trasteros que viviendas. Lo normal es que haya los mismos,
pero no siempre. Otro dato que también vemos en Catastro, ¿vale? ¿Cómo denomina Catastro a los trasteros? Los suele denominar como almacenes. Cuando veáis almacén y veáis 4 metros, 3 metros, 5 metros, 6 metros, eso es un trastero, ¿vale? Que es lo que tienen habitualmente los trasteros en los edificios, ¿vale? ¿Vale? Y metros cuadrados, pues yo qué sé, voy a poner 90. José Luis, perdona, no estás presentando pantalla. Ah, no. No. Pues hombre, estaría bien que me lo dijera. Sí. Digo, creo que no. Estoy aquí 10 minutos explicando y nadie me No, dice... hombre, no, porque yo ya me lo sabía. Y ya, pues sí, joder. Bueno, vamos a lo que vamos. Metros cuadrados de zonas deportivas, pues lo mismo. Si sabemos que tienen zonas deportivas, lo ponemos, ¿vale? ¿Cuántos metros cuadrados son de zonas deportivas, jardines y arboledas y otras zonas comunes, ¿vale? Por eso os digo que cuando os encontréis con comunidades que ya tienen este tipo de zonas, procuremos hacerlo lo menos posible por aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular las zonas deportivas, jardines y arboledas y zonas comunes? Pues, hombre, un poco en relación a los metros que haya en la parcela, descontando los construidos, es decir, no os diría que un poco a voleo, porque los metros de zonas deportivas y arboledas y zonas comunes no los vamos a ver tan claros en Catastro como el resto de viviendas y tal, porque no son tanto metros construidos. Entonces, yo os diría que os fiarais más de cuántos metros tiene la parcela donde está construido el edificio y de ahí, bueno, pues descontemos cuánto ocupa el edificio, cuánto puede ocupar los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Lo importante es identificarlas, ¿no? Yo normalmente aquí, pues es que no es lo mismo que una parcela tenga 5.000 metros y ocupe el edificio 4.000, pues yo pondría ahí, por ejemplo, 1.000. Pondría 500 o 600, 800, ¿de acuerdo? Dependiendo de el tamaño del edificio o de los edificios que estoy asegurando, ¿vale? ¿De acuerdo? En el caso de que existan zonas deportivas, existan jardines y existan zonas comunes, ¿vale? Si no existen, cero. Protecciones, pues bueno, lo habitual es que no haya portero y si lo hay, pues lo ponemos. Servicio de mantenimiento, si lo tiene, vigilancia por empresa de seguridad y sin alarma. Lo normal es que no haya ninguna de estas cosas, ¿vale? Pero bueno, nos podemos encontrar con edificios con portero, incluso con edificios con vigilancia, ¿vale? Sobre todo en urbanizaciones y tal. Pero aún en edificios normales hay edificios que tienen vigilancia, ¿vale? Y luego, pues el dato de tomador, que aquí nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos con CIF, ¿de acuerdo? Estaremos asegurando un CIF. ¿Nos podemos encontrar con NIF? Sí. Podemos asegurar un edificio que es de una sola persona. Y eso ocurre. Es decir, hay edificios que son propiedad único, una propiedad única de una persona. No hay comunidad de vecinos, el dueño es una persona física y, lógicamente, aquí identificaremos un NIF, ¿vale? Un DNI, ¿vale? Pero lo habitual es que sea un CIF, ¿vale? Yo me voy a inventar uno. No sé si faltan dígitos, pero bueno, os sobran, ¿vale? Y continuamos. Pues faltará un número. No, claro, no me va a dejar porque el CIF no está bien. Bueno, pongo un NIF. Y no me deja pasar, ¿vale? Estoy poniendo un CIF que no es correcto. La fecha de efecto, como cualquier otro producto. Y capital de continente y capital de contenido. Ahí, hacerlo por las compañías, a diferencia de hacerlo por aquí, es... Espera, que no lo he puesto. Es que aquí el capital de continente lo tengo que poner yo. En algunas compañías también. Ahora veremos alguna compañía rápidamente. En la mayoría de compañías, yo ya cuando tarifico y meto los metros cuadrados de vivienda, de esto, de aquello, de más allá, cuando yo ya meto los metros cuadrados, automáticamente me saca un valor de continente. Como pasa en hogar, como pasa en comunidades.
como pasa en la mayoría de multirriesgos, ¿no? Cuando yo ya pongo unos metros cuadrados, me calcula un capital recomendado de continente, que siempre tengo que respetar. ¿De acuerdo? Es decir, los capitales recomendados, me da igual en el multirriesgo que sea, debo respetarlos siempre. Si los metros cuadrados que yo he puesto, el año de construcción, la calidad de la construcción, etcétera, es el correcto, debo respetar ese capital de continente. No puedo bajarlo. Puedo subirlo algo por encima si considero que lo tengo que redondear, lo que considere. Pero lo que no puedo jamás es bajar el capital recomendado en ningún multirriesgo, porque caeremos probablemente en infraseguro. Y nos aplicará la regla proporcional correspondiente. Cada compañía calculará el capital de continente de una manera. Pasa en hogar y pasa en todo. Aquí también, es decir, la misma comunidad de vecinos, en una compañía puede estar valorado el continente en 3 millones, en otra en 2,5 millones y otra en 3,5 millones. Está bien en todas. En todas está bien. Si he puesto los mismos datos, todo igual, todo correcto, en todas. ¿Por qué? Una compañía valora el valor de reconstrucción por metro cuadrado de una manera y otra lo valora de otra. Pasa en hogar también. ¿Está bien? Sí. Que he respetado el valor recomendado. He puesto los mismos metros, todo igual. Una dice que son 2,800,000 y otra dice que 3 millones. Pero siempre respetemos los valores recomendados. Aquí en el multi tengo que ponerlo yo, porque no me calcula el capital de continente con los metros cuadrados construidos totales del edificio. Totales, Totales. Sumando viviendas, metros de vivienda, metros de locales, todos los metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, más o menos, ¿vale? Aunque cuando lo tarifiquéis por las compañías, en la mayoría de ellas ya os da el capital de continente y no tenéis que hacer este cálculo, os voy a decir más o menos cómo están calculando las compañías, ¿no? Más o menos las compañías están multiplicando en edificios de viviendas normales, de calidad normal, etcétera, 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 están multiplicando los metros cuadrados totales del edificio alrededor de unos 800 euros el metro cuadrado. 800, 850. En unifamiliares, que nos vamos a encontrar menos casos en comunidades de edificios de viviendas unifamiliares, ya nos tenemos que ir probablemente a 1.100 euros el metro cuadrado, ¿vale? Pero en edificios, que es lo habitual, 800, 850 el metro total, multiplicar por los metros totales construidos, ¿no? Y con esa cantidad nos saldrá ahí capital total de continente, ¿vale? Cuando tarifiquemos por las compañías, sobre todo en las compañías donde diferencia entre viviendas, locales, garajes, trasteros, pues la propia compañía ya cuando te calcula el capital recomendado, ellos te lo calculan no multiplicando todos los metros cuadrados por la cantidad que yo os he dicho, ¿vale? Porque no vale lo mismo el metro cuadrado de garajes que el metro cuadrado de viviendas, como se puede entender, ¿no? O el de un trastero, ¿no? Ellos, lógicamente, por eso te dicen, sí, el edificio tiene 4.000 metros cuadrados, pero de los 4.000 metros cuadrados, 2.000 son de vivienda, 1.000 son de garajes y los otros 1.000 son de no sé qué, ¿no? Y cada uno lo va a calcular de una manera diferente, ¿vale? Pero eso en las compañías, repito, donde te lo va a calcular la propia compañía y donde te valora la compañía el capital de continente y ya ellos te van a calcular un valor diferente por cada tipo de metro cuadrado, ¿vale? Pero cuando es una compañía, pues por ejemplo, se me ocurre del estilo de AXA, por ejemplo, ¿no? O del estilo de Allianz, que no diferencia entre metros cuadrados de vivienda, ni de trastero, ni de nada. Es decir, ¿cuántos metros cuadrados construidos tiene? 4.000. 4.000 por la cantidad que yo considero que vale el metro cuadrado y se quedan tan panchos. Y se acabó. Ellos no diferencian entre metros cuadrados de vivienda y metros cuadrados de garaje. Y es así. Y hay que respetarlo porque, de hecho, una de las compañías donde tenéis clave, muchos de vosotros, para tarificar es AXA. Es una de las compañías con las que nosotros solemos mirar comunidades, algunas veces o algunas de ellas. Os vais a dar cuenta de que, claro, son 4.500 metros cuadrados, imaginaros, ellos multiplican por la cantidad que sea y normalmente el continente de AXA suele ser más alto que el de otras compañías, porque, repito, las otras compañías van a diferenciar y no van a multiplicar todo por el valor total, sino lo van a diferenciar, ¿no? Pero AXA lo hace así, hay que respetarlo, Allianz también, bueno,
Hay que hacerlo así y otras compañías lo hacen de otra manera, ¿vale? Bueno, en definitiva, no sé, no recuerdo los metros cuadrados que he puesto atrás. La cuestión sería, lógicamente, que las sumarais todos los metros cuadrados que habéis ido poniendo, metros de vivienda, metros de locales, metros de tal, y multipliquéis, ya os digo, por 800, 850 en el caso de edificios, ¿vale? Bueno, yo no lo he calculado, no recuerdo los metros que he puesto, yo qué sé, yo voy a poner, bueno, pues 3 millones. Lo mismo me paso, no lo sé, pero ahí habría que poner la cantidad total. Y en contenido, yo normalmente siempre os aconsejo que pongáis algo de contenido. No os vais a encontrar con pólizas que vienen ya con contenido, pero yo os aconsejo que pongáis algo de contenido porque las comunidades, por ejemplo, que tienen garajes, los extintores que suelen estar en los sótanos son contenido. Si se lo roban, que están cubiertos de robo, etcétera, no estarían cubiertos si no ponemos contenido. El tema de buzones, por ejemplo, por el tema de actos vandálicos y tal, también forman parte del contenido. Hay comunidades que entráis y en los propios portales pues tienen que si plantas, que si sillón, que si mesa, que si cuadro, que claro, cada edificio es un mundo, ¿no? Yo normalmente siempre pongo algo de contenido. Si no son 3.000, son 1.000 o 1.500. Esto prácticamente no influye en el precio, pero yo siempre algo de contenido pongo por si acaso, ¿vale? Luego a lo mejor tendrá o no tendrá cobertura el siniestro, pero si no declaro contenido, radicalmente no va a tener contenido, no va a tener cobertura. Luego, aun declarando contenido, dependerá de lo que haya pasado. Pero yo siempre pongo algo de contenido en todas las pólizas de comunidad, ¿vale? ¿De acuerdo? 3.000, 1.500, 1.000, o habrá veces que tenga que poner la cantidad que me está pidiendo el cliente, ¿vale? Es decir, porque ya la tenga asegurada de esa manera y porque haya ese contenido en el edificio, ¿no? ¿Vale? Bien, y luego tenemos pues estas compañías que veis aquí, que son Liberty, Reale, Santa Lucía y se acabó. ¿Vale? Estas son las compañías que están actualmente integradas en el multi, ¿vale? ¿De acuerdo? Como siempre os digo, pues aquí vamos a obtener precios y ahora nos saldrá pues una parrilla de precios pues como las de otros productos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Esto es practicar. Esto es como todo. Como cualquier otro producto. Lo que pasa es que este lleva más trabajo, es un poco más complejo, hay que tener hay que pararse, hay que... vale, pues tengo que subir el continente. Voy a subir el continente. 4.500, 7.3.000, 5.500. Noelia, multiplícame 5.500 metros por 800, 850. 5.500 metros por... 850 euros. Bueno, igual se lo habías dicho a la otra Noelia, pero... Bueno, es igual. Nada. Que quiera. Nada. Es que 4.675.000. Vale, Sí. 4.800.000. A ver. Vale. Es que si os dais cuenta, nos sale un aviso de que hemos puesto un continente que no se corresponde. Estamos poniendo un continente que no está dentro de los parámetros de valores recomendados por parte de las compañías, ¿vale? De hecho, de las 3 que están ahí, cuando tarificas por Liberty y cuando tarificas por Reale, te dan ellos el valor recomendado. Es decir, ellos te dicen cuánto es el continente. Es de las compañías que os digo que os dicen, porque como hay que poner metros cuadrados por cada cosa, ellos te dicen el valor de continente es este, ¿vale? Santa Lucía no recuerdo, creo que no, creo que de Santa Lucía tenemos que ponerlo nosotros, ¿vale? Bien, vale, ahora ya salen precios, lo veis, ¿no? Vale, entonces, a partir de aquí, pues hay que es trabajarlo, ¿no? En comunidades, en Santa Lucía solo hay un producto, luego podremos añadir las coberturas optativas que nos parezca. Y en Liberty hay 2 productos, el Plus y el Premium, ¿vale? ¿Cuál es el que se suele contratar? El Plus, que digamos es una gama media, una gama normal, y el Premium
te añade más capital, por ejemplo, de estéticos, creo que son 6.000, debería de 3.000, te añade las heladas, que en el plus no está, hay alguna pequeña, te deja más capital de responsabilidad civil, o sea, te añade alguna pequeña cobertura en el producto premium que no te da en el producto plus de Comunidades en Liberty. Las que más se suelen contratar es la plus, que es la gama media, la gama normal y las coberturas normales, ¿vale? Si queréis alguna cosa un poco más, digamos, ya te os digo, que si las heladas, que si un capital de estético es más alto, pues ya nos tenemos que ir al producto premium, ¿vale? Y luego el de Reale, que es un único producto que podremos ahora pues, añadir o quitar coberturas o corregir como queramos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Si, por ejemplo, elijo el de Reale, que como veis es el más caro de los tres, a priori, ¿no? Pues sería cuestión de ir para adelante, continuar, como en cualquier otro producto, y luego aquí os digo, como siempre, que nos paremos, ¿vale? Aquí parémonos, que es la pantalla de coberturas o de aclaración de coberturas, y si tengo que indicar algo lo pongo, ¿vale? Voy parándome en las preguntas, si existen piscinas, si no existen piscinas, lo que sea, ¿vale? Y, bueno, pues la forma de aseguramiento, valor total, aquí, lógicamente, como es una vivienda del año 2000 algo, no me acuerdo, pues no me pone franquicia, si no ya me la sacaría, es decir, si no me impondría franquicia de 150 o de 300, lo que fuera. El tema de heladas, también lo puedo cubrir aquí, si quiero, ¿vale? Los daños eléctricos, ojo aquí, muy importante. Ojo aquí, porque por la web hay que cambiarlo también. Por defecto, en Reale, siempre os va a calcular estas coberturas a primer riesgo. En la mayoría de las pólizas que nos vamos a encontrar de la competencia y en la mayoría de los clientes no van a quererlas a primer riesgo, la van a querer a valor total. Por tanto, hay que cambiarlo. Ojo, con los proyectos en Reale. Hay que pararse aquí y cambiarlo. Vale, daños eléctricos a primer riesgo, cobertura 600, 1000 o 2000. No, valor total. ¿Por qué? Porque la competencia va a ir a valor total en daños eléctricos. Roturas, lo mismo. A primer riesgo, no. A valor total. ¿Vale? Roturas sí, pero no a primer riesgo, a valor total. Y los daños, bueno, los daños estéticos, lógicamente, bueno, pues aquí ya elegimos si queremos más de 3000 por defecto. Pero ojo aquí, ¿vale? Los daños eléctricos y el tema de roturas, parámonos porque normalmente nos vamos a encontrar con pólizas y con competencia que va a valor total en estas coberturas. No vayamos a primer riesgo porque normalmente los clientes lo quieren a valor total. La inhabitabilidad, meterla siempre, ¿vale? Viene por defecto que no, meterla siempre, ¿vale? La inhabitabilidad en caso de siniestro. Y luego el robo, ¿vale? Y luego el tema de elementos privativos que os digo que normalmente no vamos a meter, ¿vale? Es decir, el tema de tuberías privativas, si hay que meterlo, lo metemos. Daños eléctricos, daños por agua o rotura. Lo normal es que no haya que incluir. Y los daños estéticos de esos elementos privativos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el robo y desperfectos. Vale. La RC aquí es, por defecto, nos da 300. Yo normalmente os aconsejo que en las pólizas de comunidad, que no sean comunidades pequeñitas, que ya nos vayamos a comunidades pues, que tengan, bueno, pues, a partir de 30 viviendas en adelante, mi consejo es RCs de 600.000 euros. ¿Vale? Con capitales de continente ya que superen los 4 millones, mi consejo es que nos vayamos a RCs de 600.000. Pero bueno, 300.000 no estaría mal, ¿vale? Nos vamos a encontrar con competencia con 300.000, ¿vale? 150.000 ya no se ve ni en pintura, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí corregimos lo que queramos. La RC de elementos comunes, la RC de junta rectora, que yo siempre la contrato, que cubre las responsabilidades civiles que puedan ser imputadas a través de una denuncia, lógicamente, o de una reclamación
por un acto que la Junta Rectora haya decidido y haya afectado pues, a un propietario de ese edificio o a otros propietarios, ¿de acuerdo? La RC de contaminación accidental, si la queremos meter, ¿de acuerdo? Ahí en optativa. Y luego, que si vehículos en garaje, que si robo de objetos artísticos, avería de maquinaria, ruina y protección jurídica. Esta, voy a la última, marcarla siempre, que viene no marcada, pero marcarla siempre, ojo. La defensa jurídica siempre tiene que ir en las pólizas. Y luego yo os diría que de aquí, pues hombre, la de vehículos en garaje no la metáis jamás. Desde mi punto de vista, no tiene sentido asegurar los vehículos en una póliza de comunidades. El robo de objetos artísticos, pues hombre, nos podemos encontrar con algún individuo que tenga algún objeto artístico en alguna zona común, pero no es lo habitual. La avería de maquinaria, que esta sí que es una cobertura que a veces nos la vamos a encontrar en algunas pólizas, y lógicamente habrá que preguntarle al cliente si la quiere y tiene conciencia de que la tiene contratada. Se contrata a primer riesgo, ¿vale? Yo os aconsejo que la contratéis a primer riesgo para evitar los infraseguros. Pues no lo sé, dependerá de lo que tenga el cliente contratado, pues 10.000, 15.000, 20.000, también hay un límite, ¿no? ¿De acuerdo? Y ojo porque asegura, la avería de maquinaria, sabéis que es una cobertura un poco delicada, me da igual en una póliza de estas o en una de un comercio, va a requerir servicio de mantenimiento, siempre, la maquinaria que puede haber en una comunidad, pues son los ascensores, las bombas y todo este tipo de cosas cuando haya piscinas, tampoco es que vaya a haber mucha maquinaria en un edificio, ¿no? O en una póliza de comunidades, ¿no? Pero bueno, es esta que os estoy diciendo, ¿no? Va a requerir servicio de mantenimiento y ojo, porque tiene más exclusiones que coberturas. Es decir, excluye más de lo que cubre la cobertura de avería de maquinaria, ¿eh? ¿Vale? Entonces, que el cliente no contrate la cobertura de avería de maquinaria pensando que esto es una cobertura de mantenimiento de su maquinaria, porque está muy equivocado, ¿vale? La avería de maquinaria no la vamos a ver normalmente en las pólizas de comunidad. Es raro verla, pero aquellas que la tengan, bien, que tengan en cuenta que se va a cubrir como maquinaria habitualmente con una antigüedad de 20 años hacia atrás, 20 o 25, dependerá del condicionado de la compañía. Todo lo que tenga más de esa antigüedad no va a estar cubierto. Y ojo, porque hay que ver bien lo que cubre el condicionado, porque ya os digo que normalmente hay más exclusiones que coberturas en esta cobertura. ¿Vale? Y la ruina, bueno, la ruina que normalmente sí que se contrata, ¿vale? ¿De acuerdo? La cobertura de ruina lo que viene a cubrir es, imaginaros que por unas obras de un tercero, me da igual que puedan ser, pues pueden ser unas obras municipales o pueden ser unas obras en un edificio colindante, vete a saber. Esas obras provocan pues unos daños a la estructura del edificio nuestro que se le declara en ruina, ¿no? Luego veremos a ver quién es el responsable, quién es el que tiene que acabar pagando, lo que queramos, ¿no? Pero esta cobertura lo que viene a cubrir, de momento, para nuestro cliente, ¿vale? Es que esté cubierta esa ruina, ¿vale? Es decir, que los propietarios de ese edificio, ¿vale? Tengan una cobertura cuando se le declara en ruina al edificio. Luego veremos, la compañía repercutirá los gastos, lo que corresponda, de volver a hacer ese edificio o de la inhabitabilidad mientras ese edificio está rehabilitándose, lo que sea, se lo repercutirá quien sea el responsable o no, o lo conseguirá o no, pero de momento tiene cobertura porque tiene cobertura de ruina en la póliza, ¿vale? Y la protección jurídica, ¿vale? Es muy importante, no lo olvidéis. Esta sí que la tenéis que marcarla siempre, ¿vale? Pararos en esta página porque, como veis, hay cosas que quitar y poner, ¿eh? En real. Y una vez que ya me he parado aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Permito. ¿Qué descuento puedo aplicar? ¿Vale? Yo los descuentos siempre os digo que nos les preguntéis antes de aplicarles, porque pueden ir cambiando, ¿vale? Podemos tener uno ahora y otro más tarde. Yo os diría que todo lo que supere el 10% nos preguntéis primero, ¿vale? Si tenemos competencia,
No va a haber problema normalmente, incluso hasta un 30. En real hablo, ¿eh? Siempre que tengamos competencia. Un 10 sin problema. No vamos a necesitar nada porque pongamos ahí un 10. Lo metemos y tan panchos. Pero todo lo que supere un 10 nos van a pedir competencia. Por tanto, de acuerdo, 15, 20, 25, 30 ya tenemos que tener competencia que justifique por qué metemos ese descuento para llegar a una prima determinada. ¿De acuerdo? Pero podemos llegar hasta un descuento de un 30 en real, ¿eh? Pero ya a partir del 10 en adelante con competencia. Vale, pues yo qué sé. Y pondría el 10 y una vez que he hecho lo que he considerado, añadiendo y quitando, vaya. Premito. Y luego esto que se han sacado los de Avant para ilustrarnos con su publicidad, que me parece muy bien. ¿Vale? Y esta sería la prima con el 10% de descuento, con todas las modificaciones que yo he ido haciendo, quitando, poniendo, subiendo, haciendo, esta sería la prima ya confirmada. No me sale ningún aviso, tengo que tener cuidado con eso, ¿vale? Si no me sale aquí, pues, algún aviso que repito, hay que tener cuidado con ellos y tenerlos en cuenta, ¿vale? Y este sería el precio en real, con las modificaciones y el 10%. Puedo poner el 15, puedo poner el 20, sabéis que podéis poner hasta el 30, pero vamos a tener que, a partir del 10, justificar por qué añadimos, ponemos más descuento, ¿vale? Volvemos a presupuestos y esto ya como todos. Aquí ya tengo el producto ya permitido, lo daría a imprimir, lo llevaría a la cola de impresión, estará por donde está aquí, ¿vale? Y ya tengo esa opción. Esto ya como todos los productos que hemos visto, ¿vale? Con Liberty pues haría lo mismo, ¿vale? Entraría en Comunidades Plus. En Liberty me va a dejar jugar menos con coberturas, no voy a hacerlo, ¿vale? Me va a dejar jugar menos con coberturas, ¿vale? Pero tened siempre en cuenta que la pantalla previa a que me dé el precio es la pantalla clave. Ahí me tengo que parar, ¿vale? En todas las compañías. En el caso de Real he visto que tenía que hacer bastantes modificaciones. En el caso de Liberty tendré que hacer menos porque los productos de Liberty están más paquetizados, ¿vale? Es decir, hay unas coberturas Plus y unas coberturas Premium. Podré jugar con el capital de RC, por ejemplo, poner 300 o 600. Pero hay coberturas que, depende del paquete que contrate, van incluidas. Es decir, no puedo contratar 6.000 euros de estéticos en el producto Plus. Para contratar 6.000 euros de estéticos me tengo que ir al Premium. No puedo meter el HADA en el producto Plus. Me tengo que ir al Premium, ¿vale? El producto es paquetizado en Liberty. No es como en Reale, que solo hay uno y yo lo modifico a la alza o a la baja, ¿no? Y en el caso de Santa Lucía, pues prácticamente parecido, porque el producto de Santa Lucía, que ojo, os lo matizo, os lo voy a matizar, pero el producto que trabajamos los corredores es este, el que se llama Segur Comunidad. Nos podemos encontrar con competencia, sobre todo de los agentes de Santa Lucía y de las oficinas de Santa Lucía, que no trabajan este producto. Trabajan otro que es, no me acuerdo cómo lo llaman, multirriesgo comunidades o no sé qué cómo es, que tiene otras características, tiene otra flexibilidad diferente y es distinto. Este es el producto que trabaja Santa Lucía con corredores, ¿vale? Entonces, no es el producto que nos podemos encontrar con una competencia determinada de un agente de Santa Lucía o de una oficina de Santa Lucía. Nosotros no podemos trabajar el producto de ellos, ¿vale? Porque es un producto diferente. No digo que sea mejor ni peor, es distinto. Para algunas cosas será mejor y para otras, ¿vale? Entonces, ojo con eso, ¿vale? De acuerdo, este es el producto de Segur Comunidad, que repito, es el que trabaja Santa Lucía. Y luego aquí Santa Lucía, pues tampoco te creas que tiene muchas más parafernalias. Es decir, Santa Lucía, creo recordar que te deja añadir 2 o 3 cosas, si no me equivoco, ¿vale? Es decir, la responsabilidad civil, aumentarla, la rotura de cristales, añadirles a los de la fachada y la reposición estética de zonas privadas y se acabó. O sea, no hay más. Es decir, aquí no te deja hacer más florituras. Bueno, la forma de pago y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego ya
bueno, pues dependiendo de la campaña, pues nos preguntáis y ponemos una u otra, ¿vale? Remitimos y nos da el precio igual, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Esto por lo que tiene que ver con el multitarificador, ¿vale? Los proyectos ya sabéis cómo se sacan, cómo se mandan a impresión, cómo se descargan, eso es igual en todas las compañías, ¿vale? Y luego, como sabéis, no voy a entrar porque ya no nos da tiempo y nos hemos pasado de hora, pero también tenéis formaciones grabadas en el apartado de comunidades en las formaciones de cómo se tarifican comunidades sencillas, más o menos, por distintas compañías, ¿vale? Bien por esta compañía, por AXA, por no sé qué, por Allianz, por la que sea. Hay formaciones grabadas, las podéis ver, ¿vale? Podéis utilizar, repito, el multitarificador, lo veis de la manera que lo habéis visto, con las compañías que hay, y luego todos tenéis claves de compañías. Que si Allianz, que si AXA, que si Ocaso, o sea, todos tenéis acceso a determinadas compañías para poder tarificar también por estas compañías este producto, ¿vale? Las dudas que tengáis, nos lo vais preguntando y os las vamos resolviendo, ¿vale? Yo, repito, os aconsejo que os, digamos, empecéis a practicar con comunidades sencillas. Sencillas, que no sean muy antiguas, con pequeñas, más o menos pequeñas, y luego ya tendréis tiempo de ir ampliando el espectro a comunidades más grandes, ¿vale? Pero yo creo que para que cojáis práctica y habilidad, debéis de empezar con comunidades más pequeñas, con la herramienta multitarificador más las claves que tenéis de compañías, como en cualquier otro producto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ni qué decir tiene de la importancia de este producto. Una cartera necesita pólizas de comunidades porque las pólizas de comunidades son pólizas que ya tienen una prima importante normalmente, es decir, es una prima, es difícil encontrar, hay comunidades de 400, 500, 600 y 700 euros también, y de 300, pero imaginaros que son muy pequeñas, ¿no? Las comunidades normalmente ya nos vamos a ir a más de 1.000, 1.000 y pico, 2.000 euros, 3.000 euros, a nada. Por tanto, la prima es importante, la prima es curiosa y la comisión, lógicamente, también porque comisionan, pues normalmente, depende de las compañías y de un acuerdo, de los acuerdos que podamos tener en un momento determinado, pero vamos, entre un 20 y un 25%, la mayoría de compañías comisionan en este producto. Por tanto, es fácil la cuenta, ¿no? Ahora, también os advierto de una cosa, no me gusta engañaros. El producto más difícil, el multirriesgo más difícil de vender es este, ¿vale? Infinitamente más que cualquier otro. O sea, es mucho más sencillo vender un hogar y vender una pyme y vender un comercio. ¿Por qué? No por la dificultad del producto, que un producto de comercio de pyme puede ser más difícil. No, sino porque entended que en una póliza de comunidades no decide normalmente una persona, deciden unas cuantas. Y hay intereses. A veces esos intereses van a nuestro favor y a veces van en nuestra contra. Esto es como cuando jugamos en casa o jugamos fuera. Tenemos que entender que esto funciona así, ¿vale? Y no desesperarnos. Siempre que hagamos bien nuestro trabajo y sigamos las pautas que yo os aconsejo, no os desesperemos porque a veces nos den en los hocicos, porque esto va a suceder. A veces nos llevaremos el gato al agua y otras veces no nos lo llevaremos. Todo dependerá, lógicamente, de, repito, lo de antes, de si jugamos en casa o jugamos fuera, ¿vale? Hay muchos intereses en una póliza de comunidad. Imaginaros que contra más gorda sea la comunidad, más intereses hay, ¿eh? O sea, cuanto más sea la prima, más difícil es de hacer la póliza, pero indudablemente si la hacemos, pues lógicamente más vamos a ganar, eso está claro, ¿no? Pero entended que esta es una póliza difícil porque influyen muchos factores ajenos a nosotros, ¿vale? No decide un gerente, ni dos gerentes, ni tres gerentes. Deciden, pues imaginaros la amalgama y luego, pues todo el mundo tiene un amigo, un conocido, un vecino, un hermano, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, no nos desesperemos. Este producto es así, ¿vale? ¿De acuerdo?
no nos desesperemos. Tenemos que trabajar con administradores para llegar a este producto, eso no hay más tutía, porque los administradores son los que manejan el cotarro de las comunidades. No voy a dar mi opinión sobre los administradores de fincas, de algunos administradores de fincas, porque esto queda grabado y no es plan. Pero lo mismo que os decía antes, tendremos que pasar por unos cuantos hasta llegar al guay, al bueno, ¿de acuerdo? Es decir, ojo con eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, tampoco que nos vacilen, ni nos chuleen, ni nos toquen las narices. Es decir, el administrador, yo lo veo normal, que diga, bueno, tengo que ver cómo trabajas, tengo que ver, oye, tú me dices que eres serio, que eres profesional, que me vas a dar un buen servicio en las comunidades que yo administro, vamos a verlo. Yo lo veo lógico, que él, lógicamente, quiera ver cómo eres, ¿no? Ahora, esto es mutuo. Tú también. Es decir, el administrador al que tú le facilitas oferta en tiempo y forma, competitivas, explicadas, trabajadas, disponiéndote incluso a ir a la reunión de los vecinos para exponerlas, que yo os aconsejo que en la medida de lo posible acudáis a esas reuniones porque es la manera de poder defender el producto que lleváis. Si lo dejáis en manos de otra persona, será más difícil. Yo os aconsejo que vayáis a esas reuniones de vecinos porque el que vayáis influye muchísimo a la hora de que se haga o no se haga. Y veis que le entregáis 1, 2, 3 y no 4, 5 y no cierra ninguna, es decir, que no se contrata ninguna, hombre, mi consejo es que o te da una explicación de por qué no se hacen o, bueno, pues, oye, ese administrador pues estará haciendo lo que esté haciendo, que no voy a explicarlo aquí porque todos lo podéis imaginar, y paséis de él, porque os está haciendo trabajar, nos está haciendo trabajar para nada. Y, hombre, yo prefiero estar tomándome una caña que haciendo lo que no tengo que hacer. Entonces, entended que la prueba es mutua, es decir, el administrador está muy bien que él te pruebe. Genial. Como los melones. Pero tú a él también. Es decir, si tú le haces un trabajo y estás viendo que no lleva resultados, pues habrá que plantearse la sociedad, ¿no? Habrá que decir, oye, pues mira, no me dejas ir a las reuniones de vecinos, no veo el motivo de por qué no se contratan las pólizas, no veo tal. Lo que no voy a hacer es un trabajo que es importante para que luego no llegue a ningún puerto, ¿no? Pues eso tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, señores, si no tienen ustedes dudas, a partir de ahora, lo que necesiten, pues a mi correo o lo que sea y lo vamos viendo, ¿vale? Trabajar comunidades, ¿vale? Os lo digo siempre. Tenemos que marcarnos un objetivo de pólizas mensuales de este ramo. Y para marcarnos ese objetivo de pólizas mensuales en este ramo, tiene que haber un número de propuestas presentadas. Esto es así. Y ha sido así toda la vida. Es decir, para hacer 5 hogares, a lo mejor tengo que presentar 10 proyectos. Para hacer 5 pólizas de vida, a lo mejor tengo que presentar 15 proyectos. Para hacer 5 pólizas de comunidad, a lo mejor tengo que hacer 10 propuestas de comunidad. Todo dependerá, repito, de la habilidad que yo tenga, del ratio que yo tenga, del contacto que yo tenga. Influyen muchas cosas en ese ratio, pero tiene que haber una proporción. No puedo hacer 3 comunidades si no presento ninguna. Eso es de cajón. Ni puedo hacer 3 si presento 2. ¿Vale? ¿Puedo hacer 3 si presento 3? Sí, cojonudo. Eres como Nadal, pero hay que jugar el partido. Si no juego el partido, no lo puedo ganar, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, y eso es así. ¿Vale? Es decir, si no me marco un objetivo de comunidades todos los meses, no voy a hacer ninguna comunidad. Si no me marco un objetivo de seguros de vida, no voy a hacer ningún seguro de vida. Esto que parece de perogrullo, de verdad, muchos de vosotros no lo hacéis. ¿Qué significa? Que se cierra el mes y, pues, bueno, pues puede haber aparecido un seguro de vida, como puede haber aparecido un seguro de comercio, como puede haber surgido una póliza de comunidad o no. Seamos serios, seamos sensatos, todos los que tenemos que marcarnos los objetivos, lo tenemos que luego lo conseguiremos o no lo conseguiremos, tendremos que rectificar para conseguirlos o no, pero lo tenemos que plasmar
para que tengamos en cuenta si hemos hecho lo que teníamos que hacer para llegar al objetivo o no lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, ver por qué no ha surgido ese objetivo, por qué no hemos llegado, ¿no? Pero si vamos al salto de mata, pues no haremos ni comunidades, ni hogares, ni vidas, ni nada. Haremos autos. Yo he pensado, el otro día lo comentaba aquí en la Ovidina, a veces Esteban nos pregunta, oye, ¿qué pensáis que este año les podríamos dar como, bueno, pues, en Navidad, como presente a los delegados? A veces es pues un detalle, unas botellas de vino, otras veces ha sido otra cosa, ¿no? Pues yo qué sé, cada vez suele ser cosas distintas, ¿no? Yo este año estoy pensando seriamente decirle a Esteban que a algunos de vosotros, no digo a quiénes ni a todos, os regale un Scalextric. Creo, sabéis por qué, ¿no? Tenéis una afición al automóvil que creo que ya es importante, entonces yo creo que es importante que a alguno de vosotros se le regale un Scalextric. Olvidaros de los automóviles. Olvidaros. Es que no van a ningún lado. Os comen el tiempo y nos le comen a nosotros. Y repito, a nosotros nos lo comerán al principio. Los autos los tenéis delegados por contrato, por tanto, os los vamos a tarificar al principio. Luego no os vamos a tarificar ningún auto. Los vais a tener que tarificar y emitir vosotros. Y si no, pues no les haréis. Pero aquí no vamos a tarificar autos ni a emitir vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, olvidaros de los coches. Centrar las cosas en otros riesgos. Y hablar con los clientes del conjunto de sus necesidades, no del coche. ¿Vale? Pues nada, señores. Al lío. Un placer y pasarlo bien. Gracias. Chao. Adiós.